En el material que hoy compartimos se trata del protocolo correspondiente al test de la casa realizado por un adolescente. En el primer protocolo, que es el que estamos viendo, es la versión acromática. Luego vamos a ver la versión cromática. Previo a la explicación de cada uno de estos dibujos, me gustaría puntualizar algunas cuestiones respecto al uso de la versión cromática en el HTP. Cuando administramos el HTP, o sea, el test de la casa, el árbol y la persona, partimos obviamente de realizarlo con lápiz negro 2HB, permitiéndose el uso de la goma de borrar, como para refrescar un poquito la modalidad de administración. La versión del test de la casa, acromática, es digamos la de base, pero muchas veces cuando nos encontramos con dibujos que presentan alguna característica significativa, sea sintomática o sea un poco más grave patológica, es importante ver, como para chequear el subyacente patológico que pueda estar presente, la versión cromática. El color siempre se asocia a la parte primaria o primitiva del psiquismo, es decir, que hace aflorar también todo el espectro emocional del sujeto en ese momento. Cuando hay alguna patología, la versión cromática puede ponerla más de manifiesto. Entonces, hay como tres posibilidades de lo que suceda. Cuando tomamos la versión acromática con respecto a la cromática, podemos ver que el dibujo en la versión cromática mejora, empeora o pone en relevancia algunos componentes que estaban como mucho más disimulados en la versión acromática. No es necesario utilizarla siempre. Como hemos comentado al inicio, lo importante es que cada vez que nosotros veamos algún comportamiento, porque también puede ser en lo conductal, que uno observe alguna conducta en lo verbal o sintomática, es interesante tomar la versión cromática, como decíamos, como para poder ver si existe alguna patología subyacente o puede ser algo situacional. Ahora estamos viendo la versión acromática. Parece también que fuera, la versión cromática, parece que fuera cromática porque también se ve en negro. Sabemos que para utilizar la versión cromática retiramos el lápiz negro del escritorio y colocamos solamente crayones, crayolas o lápiz de pastas, no lápices de pinturita. ¿Esto por qué? Porque el lápiz de pasta también es un vehículo para expresar los aspectos más primitivos y más emocionales del psiquismo. Por eso en general son los preferidos por los niños pequeños. Bien, ¿qué podemos ver entonces? Que en este caso el uso de la elección de color recayó sobre el negro, es decir, no pudo poner colores. Si decimos que la versión cromática pone de manifiesto la emocionalidad, acá lo que partimos de la base es de que hay una emocionalidad bastante bloqueada y hay un estado de angustia también asociado, también por el color negro y una cuestión por el estilo del dibujo. Cuando comparamos cuando analizamos, se analiza siempre sobre el HTP acromático. Y lo que hacemos es ver en qué cambió, en qué mejoró, en qué empeoró o qué se modificó respecto al dibujo primario realizado. Ahora también después lo que vemos es el uso del color. Sabemos que el uso del color puede ser psicológico o simbólico. Psicológico cuando coincide con la realidad del color del objeto, y psicológico cuando, por ejemplo, uno puede pintar un árbol con un tronco violeta. En ese caso no coincide con el objeto en la realidad. Entonces analicemos un poquito ahora ambos dibujos y veamos qué interpretaciones podemos construir. Aunque se vea marcado en el dibujo la zona de base, esta casa no tiene base. Las líneas se interrumpen mucho antes de llegar al borde inferior de la hoja. El tamaño es pequeño y está emplazado en la zona izquierda inferior. Como vemos, tiene dos tipos de perspectiva. Perspectiva superior, que algunos la llaman abuelo de pájaro, porque es como que podemos ver los techos desde arriba, y perspectiva inferior, que algunos la llaman ojo de gusano, porque es como que uno mira el objeto de abajo hacia arriba. Por eso parece mucho más alta también que ancha. Sabemos que en la casa lo esperable es que haya más anchura, moderada por supuesto, en relación a la altura. Bien, ¿qué características tiene esta casa? Una característica muy significativa que parece un edificio, pero
el joven que la realizó dice que es una casa, no dice que es un edificio. Tiene la puerta solamente del lado izquierdo. Las ventanas en un lado están muy altas y en el resto hay muchísimas ventanas y unas ventanas laterales como en perspectiva. Ambas partes están desunidas, parece como si fuera un rompecabezas, esos cubitos de madera, en donde se vamos apoyando una pieza arriba de la otra. La parte derecha está más caída y hay como si fuera un puente, como una construcción en la parte superior que une ambos dibujos, ambas partes del dibujo. No hay chimenea, no hay humo, por lo tanto también esto nos da cuenta de que existe un importante bloqueo en la expresión de los afectos. Las numerosas ventanas nos dan cuenta de una necesidad y una dependencia hacia el ambiente, pero contradictoriamente también, al estar altas y con rejas, y al haber solo una puerta muy pequeña, nos da cuenta de que esa comunicación es más pasiva que activa, y que la comunicación a lo sumo puede ser en el ámbito familiar, ya que la puerta queda del lado de la izquierda. El hecho también es importante destacar que en la casa hay varias lecturas. Sabemos que explora las dinámicas familiares o interpersonales con el grupo de convivencia, pero también da cuenta de la autoimagen corporal, el esquema corporal y el mundo interior. Por lo tanto, esa casa dividida en dos partes y unida precariamente como por si fuera un puente por arriba, da cuenta de que hay un estado de disociación interna. Los mecanismos de defensa que vemos entre estas ventanas numerosas y a la vez la reja y la imposibilidad de comunicar y expresar los afectos son la disociación y el aislamiento. En esta segunda casa, que es la versión cromática, el estilo del dibujo cambió, lamentablemente desfavorablemente. Es un edificio, pero es un edificio sin ventanas y sin divisiones, más que estas simples rayas, que parecerían como si fueran balcones. Está como caído, parece más una chimenea que un edificio. También tiene visión superior e inferior. Las características de este dibujo asociado al edificio simbolizan estados de angustia profundos. La puerta ya casi está desaparecida y el lecho del uso negro confirma el estado, digamos, de angustia y de incomunicación. Se trataba de un trastorno de la personalidad con características, con núcleos psicóticos.